Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de aprendizaje de literatura. Tenemos textos literarios y no literarios. Bien, ya en el primer bimestre habíamos visto las diferencias de ambos. Ahora es básicamente práctico en poder recordar bajo una retroalimentación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un texto literario y no literario? Estamos en el rubro 2, en identificar los conocimientos que ya tenemos al respecto. Entonces, cuando la expresión escrita se manifiesta, entonces obedece si realmente el texto que se produce es un texto literario o no es texto literario. Entonces, ¿cuáles son las condiciones y cuáles son las características específicas que conciernen, digamos, al manejo de este ámbito de la producción del texto? Entonces, texto es toda emisión de palabras, frases, oraciones, que en su conjunto o en esa serie se manifiesta como texto. ¿Bien? El texto puede estar en un fragmento. Un fragmento es un conjunto de párrafos o dentro de o en un párrafo específicamente. Entonces, identifica el tipo de texto que contienen los siguientes libros, luego clasifícalos. El primero de ellos es correspondiente a la construcción o Constitución Política del Perú. ¿Sí? El primer libro que aparece visual ahí es la Constitución Política del Perú. El segundo libro es sobre estadística, en el campo de los números, de la matemática. Y el tercer libro es Cuentos Latinoamericanos. ¿Bien? Entonces, y el cuarto, así mismo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver ahí. Ahí tenemos un cuadro de doble entrada. Un cuadro de doble entrada es cuando aparece recuadros en filas y recuadros verticales. Bien, entonces tenemos textos literarios y textos no literarios. Bien, entonces aquí en texto literario, en el primer recuadro, en la primera columna del primer recuadro de la primera columna, vamos a marcar el siguiente. Texto literario. Dice, en texto literario anotamos, a ver, cuentos latinoamericanos. Cuentos latinoamericanos. Ahí, en la primera fila de la primera columna, cuentos latinoamericanos. Bien. Luego, anotamos, al lado derecho, anotamos lo siguiente. Bien. Los inocentes, vamos a poner ahí, los inocentes. O también guión Paco Yunque. Bien, Paco Yunque. Porque es un cuento latinoamericano y literatura del Perú. Ahora, en texto no literario vamos a poner Constitución Política del Perú. Constitución Política del Perú. Constitución Política del Perú. Al lado derecho, en la misma fila, de la segunda columna, vamos a poner Estadística Descriptiva. Estadística Descriptiva, o simplemente estadística. Entonces, ¿cuáles son los textos no literarios? Constitución Política del Perú y la estadística. Y textos literarios es Cuentos Latinoamericanos y también Los Inocentes o Paco Yunque. Bien, respondió la primera pregunta. En la pregunta 2, escribe en la lista 2 características de los textos literarios y no literarios. Nuevamente, cuadro de doble entrada. Textos literarios. 2 características. Entonces, en primera columna y segunda columna, características. ¿No? Posee, el texto literario, posee un lenguaje figurativo. Posee un lenguaje figurativo. Posee un lenguaje figurativo. Otra característica. Presenta belleza y estética. Presenta belleza y estética.
Y ahora, en texto no literario, una primera característica será manifiesta información clasificada. Manifiesta información clasificada. Otra característica. Su función es informativa sobre conocimientos. Su función es informativa sobre conocimientos. En la pregunta 3 tenemos, reconoce y encierra en la sopa de letras o en el pupiletras los géneros literarios. Ahí pueden buscar género épico. Por ejemplo, acá tenemos, resalto en líneas, épico, género épico, es lenguaje literario, género épico. Ustedes van a buscar género lírico y género narrativo, también van a buscar narrativo, van a buscar género dramático, narrativo, lírico, van a buscar el lírico, anoten ahí, lírico, dramático, narrativo, ya, lírico, poético también pueden buscar. Bien, ya, esa es tarea para ustedes, ya, uno lo estoy identificando, uno ya lo estoy identificando, épico, es un género de la literatura. Ahora, 4, analiza el siguiente texto y responde la pregunta. Ya te ha dicho, dice, ¿no? El título, ya te ha dicho. Bien. En cualquier momento llegará al caserío el diputado de la provincia y el negro Froilán, que en nombre del pueblo debía pedirle que se asfaltara el camino principal. Estaba malhumorado, le habían advertido que no hablara mucho porque los diputados pensaban que los negros hablaban mal. Cuando llegó el diputado con su comitiva, Froilán le salió al paso y le dijo: como verá usted, señor diputado, este camino es bueno, pero como los camiones se golpean con tanto hueco que tiene, necesita su asfaltado. Como ya te ha dicho. Gálvez Ronceros. Gálvez Ronceros es un literato, profesor de San Marcos, estudió en San Marcos, entonces ha escrito su novela. En este caso, el relato ya te ha dicho, en monólogo desde las tinieblas. Entonces, el monólogo sobre las tinieblas es una novela escrita por Gálvez Ronceros. ¿De acuerdo? Entonces, es un fragmento. ¿Qué se presenta ahí? ¿Qué tipo de texto es? Fundamentalmente, es un texto literario, porque ahí está la gracia, el arte. Donde hay arte en el relato, así hayan malas expresiones, es parte de la literatura porque es un arte. Entonces, ¿qué promociona esto? Festivo, la risa, la burla, porque toda literatura también está hecha. Por ejemplo, acá como debe ser, ya te ha dicho. Lo correcto sería, ya está dicho. Entonces, cuando las personas hablan mal el castellano, por dialecto o por dejo, entonces ya se acortan los términos, ¿no? Ya se sobre, por ejemplo, cuando dicen, ¿no? Como verá usted, en vez de decir usted sería señor diputado sería correcto. Este camino es bueno, no, es bueno, pero los camiones, no, los camiones se golpean con tanto hueco, no hueco, que tiene, necesita su asfaltado, sería. ¿Cómo? Ya te ha dicho. Bien. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Es un texto literario. Es un texto literario porque manifiesta el arte, el sentimiento, porque manifiesta el arte, el sentimiento, la expresión de los personajes, el dialecto, etc.
Bien, pasemos a la siguiente. 5. Identifica y subraya el enunciado incorrecto. El enunciado incorrecto. Bien, entonces, dice, el propósito estético es la base de los textos literarios. Bien, ¿qué significa estética? La estética es una disciplina que estudia la belleza. Todo lo que es belleza es estudiado por la estética. Sinónimo de belleza también es estética o estético. El propósito estético es la base de los textos literarios. El lenguaje literario se centra en sí mismo, en su belleza y en su forma que se expresa. Las figuras retóricas aparecen en textos poéticos y en textos narrativos. Los textos literarios cumplen con poseer la función poética del lenguaje. La connotación se relaciona con la objetividad. Entonces, según ese texto, ¿no? O también cuando hablamos de texto literario, estamos en la connotación. El texto literario es denotativo. Perdón, el texto no literario es denotativo y el texto literario es connotativo. Entonces, la respuesta será la connotación se relaciona con la objetividad. La connotación se relaciona con la objetividad. 6. Investiga y relaciona con una línea el título del texto, el tipo al que pertenece y su característica. Los tipos de papa. Entonces, ahí ponemos texto, una flechita texto expositivo. ¿Qué es el folclore? Una flechita argumentativo. Y trilce, una flechita text poético, una flechita poética. ¿Sí? ¿Qué es trilce? Trilce es un título de la obra del gran César Vallejo, del poeta César Vallejo, nuestro poeta peruano. ¿Bien? Entonces, ahora tenemos argumentativo. Una flechita argumentativa fundamenta una tesis, una flechita, una tesis. Poético. Una flechita presenta versos, una flechita de poético presenta versos. Y expositivo explica un tema. Ya está relacionado, la pregunta 6 solucionada. 7. Escribe títulos de textos literarios y no literarios. Ambos deben tener en común el tema a tratar, tal como se desarrolla en la teoría. Ya. En texto literario, vamos a poner en texto literario, vamos a presentar, a ver, ponemos matemática de primer año, matemática de primer año. Perdón, en literario estamos, perdón, en literario. Donde dice literatura vamos a poner poemas humanos, entre comillas, poemas humanos. Guión Vallejo, poemas humanos. Otro título, recordemos de la clase anterior, la palabra del mudo, entre comillas, la palabra del mudo, la palabra del mudo, la palabra del mudo, cerrar comillas, guión Ribeiro, JR Ribeiro, o Ribeiro nada más, Julio Ramón Ribeiro. En texto no literario, vamos a poner matemática de primer año, matemática de primer año. Matemática de primer año. Ya, y vamos a presentar en texto no literario, normas de urbanidad, normas de urbanidad. Listo, respondido. 2 ejemplos de literario y 2 ejemplos de texto no literario, normas de urbanidad. Pasemos a la pregunta 8. Analiza los siguientes enunciados. Coloca verdadero o falso, según corresponda dentro de los paréntesis. El texto literario es subjetivo y no tiene un afán estético. Entonces, el texto literario no necesariamente es subjetivo, también un afán estético, no.
es también objetivo. Entonces, ahí es, a ver, si es poesía, es subjetivo, tiene un afán estético. Entonces, ahí pondremos verdadero, verdadero, está bien. Es estética la poesía, ¿no? Es subjetivo la poesía, correcto. Ahora, el texto no literario tiene un fin estético, falso. Ponemos falso. No es estético el texto no literario. Es informativo y positivo. Ahora, en el tercer rubro, un texto no literario puede ser un poema o un cuento. Falso. Falso. El texto literario pertenece al género ensayístico. Verdadero. A ver, vamos a ver. El texto literario pertenece al género ensayístico. No, falso, porque hay textos literarios que no son ensayísticos. Bien, doble se repite al género. Las dos al género se debe eliminar uno. Entonces, el texto literario pertenece al género ensayístico. Falso, no. El género ensayístico es texto literario, pero no necesariamente ensayístico. Puede ser poético, puede ser narrativo, puede ser dramático, entonces hay otras. Entonces es falso. 9. Analiza las características del texto literario y del no literario. Analiza las características del texto literario y del no literario y escribe sus principales semejanzas y diferencias. Entonces, primero del texto literario. El texto literario es connotativo, anotamos. Connotativo. El texto literario es connotativo y figurativo. El texto literario es connotativo y figurativo. Es connotativo y figurativo. Bien. Ahora, el texto, ya. El texto literario, ahora, semejanzas, vamos, una semejanza. Ya, una semejanza. Eso es lo que hemos anotado, por favor, un lapsus, un error. Eso es lo que han anotado, van a anotar en diferencias. Bien, fue un error mío. Eso es lo que estoy diciendo, lo anotan en diferencias. Ya. Ahora, semejanza, ¿en qué? Semejanza, ambos son textos. Ambos son textos. Otra semejanza, se puede escribir en prosa. 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 Otra semejanza, manifiesta lo objetivo. Cuando es cuento, cuando es relato, cuando es descripción, es objetivo porque se está mirando. Es objetivo. Ambos son objetivos. Otro, informan. Ambos informan. Ya. Entonces acá, en diferencia, habíamos dicho, el texto literario es connotativo y figurativo. Ya. Debajo, el texto no literario es denotativo. Entre paréntesis, ¿qué significa eso? El texto no literario es denotativo. Entre paréntesis, informa, coma, enuncia conceptos. Informa, enuncia conceptos, coma, informaciones, coma, cultura, etcétera, será el paréntesis. Esas son las diferencias. Diez. ¿Crees que el lenguaje es el principal elemento que diferencia al texto literario del no literario?
¿Crees que el lenguaje es el principal elemento que diferencia al texto literario del no literario? ¿Por qué? El lenguaje diferencia al texto literario o no literario, porque son características específicas. Son características específicas en la connotación o denotación. Son características específicas en la connotación y denotación. Connotar es hablar figurativamente, punto y coma. Connotar es hablar figurativamente. Connotar es hablar figurativamente. Y denotar es informar, dar conceptos o definiciones. Dar conceptos o definiciones, etc. Bien, entonces ahí vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Podemos hacer argumentación sobre eso, pero vamos a pasar a la segunda parte. Les indicaba, a ver, Díaz, Jeremy. ¿Me escuchas, Díaz? Jeremy, ¿me está escuchando? Ya. ¿Puedes leer algo de tu argumentación, niño? Todavía no lo he hecho, profe. Sí sé qué tema es, pero no lo he hecho. Bueno, tienes que hacerlo ya, porque en cada clase va a haber un ensayo, primero leído, después ya más adelante en forma oral. ¿Cuál es tu tema? El Principito. Ya, muy bien. Vamos con Padilla. A ver, Padilla. Sí, profe, profe, aún estoy en proceso de hacerlo. Ya, ¿cuál es tu tema, niño? El de razonamiento. Ya, razonamiento numérico, matemático, lógico o razonamiento verbal. Hay varios razonamientos. Razonamiento lógico. Lógico, ya, muy bien. Entonces ahí tienes que trabajar la lógica. Muy bien. A ver, Tupa, ¿tienes un avance de tu argumentación? Profesor, todavía voy a buscarlo, ya lo estoy haciendo, pero el tema que he escogido es la experimentación con los animales. Muy bien. Creo que incluso ya se lo había dicho. Sí, 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 sí Yo recuerdo. ya he hecho ese tema. Sí recuerdo. Bien, ya. A ver, Profesor, entonces, dime alguna yo duda. también había hecho de los animales, también había hecho No hay investigaciones. problema. Que se vuelva a repetir los animales, no hay problema porque las especies animales son muchas y nunca va a haber coincidencia. Igual no puede. Siempre una persona busca de una manera distinta. Tú ya, María Alarco, ya habías hecho un avance, ¿no? Me mandaste también el archivo, ya has trabajado. Sí, profesor. Y felicitaciones por eso. Pero no, a ver, las especies animales son muchas, ¿no? Y cada uno también maneja su propio léxico. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes facilidad de palabra. Eso es lo muy importante que tienes, ¿no? Entonces también cuando un niño o una niña expone, cada uno tiene su propio recurso de facilidad de palabra, ¿no? Entonces los ejemplos también van a variar. No hay problema que hayan escogido sus temas, pero nunca van a ser iguales, ¿no? Las palabras que utilizan, los ejemplos que utilizan, las interrogantes que utilizan, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de argumentación de lo que es el lenguaje literario y el lenguaje no literario. Bien, entonces, puedo agregarle una interrogante, por ejemplo, ¿no? Eh, el lenguaje literario es espontáneo y el lenguaje denotativo, el lenguaje no literario es espontáneo. ¿Qué significa la palabra espontáneo? Es del momento, rápido, sin programación, el recurso propio. Bien,
Entonces, para esto vamos a indicar, o por ejemplo, la belleza, ¿dónde se puede encontrar? ¿En el lenguaje literario o en el lenguaje no literario? Desde luego que la belleza está en el lenguaje literario, la estética, lo figurativo. Entonces, el lenguaje literario encierra lo subjetivo, el sentimiento del escritor, el sentimiento del poeta. Lo subjetivo está en el mundo interno. Entonces, al escribir o a enunciar está aflorando ese campo. No, el campo de la subjetividad. Desde luego que va a haber belleza. La belleza no solamente significa cuando uno va a decir bonitas palabras, no, sino también la belleza está en el estilo, en la forma como lo va a narrar. Así puede el protagonista puede expresar de repente una palabra mal dicha, pero está enunciando lo estético, lo bello, porque es la forma de narrar. Bien, entonces, eso corresponde, en el lenguaje literario está la belleza, está la estética, el lenguaje figurativo. El lenguaje figurativo es decir una frase, un tema con otras palabras más agradables. Cuando yo digo, no, el gorrión es una especie de ave, los gorriones son especie de ave, o los jilgueros son especie de ave. Entonces, cuando, por ejemplo, el escritor Ciro Alegría dice en su cuento, en La Serpiente de Oro, los gorriones al atardecer discutían desaforadamente. Entonces, mira, ¿cómo le está diciendo? Entonces, en un lenguaje denotativo, en un lenguaje no literario, diría la persona, ¿no? Los gorriones empiezan a hacer una bulla exagerada al atardecer en las ramas de los árboles, ¿no? O ya los gorriones están con sus sonidos onomatopeicos. Pero en lenguaje literario diría, así como lo dice el escritor, los gorriones discuten desaforadamente. Entonces, utiliza una expresión artística, en una forma de decir. ¿Se recuerdan el primer ejemplo que les hacía? No, la jirafa es un periscopio de montañas, que en el lenguaje figurativo no es, en el lenguaje objetivo no es eso exacto. En el lenguaje texto literario diría, la jirafa es un periscopio de montañas. En el lenguaje no literario diré, la jirafa es un animal que tiene un cuello largo, aparte de su tamaño. ¿Se dan cuenta? Esa está la diferencia. Entonces, el lenguaje literario es más artístico, es más connotativo, es decir, de una manera distinta. O cuando digo en el ejemplo, por ejemplo, ¿no? El enfermo murió a las 11 de la noche. Lenguaje no literario. Claro que en la literatura puede decirse de esa manera, pero más artístico, más retórico. ¿Qué es la retórica? La retórica es hablar bonito, elegantemente, figurativamente. Y en el lenguaje figurativo diré, ¿no? Anselmo entregó su alma a las 11 de la noche. Es más artístico. O diría, figurativamente, otro ejemplo, Anselmo partió a la eternidad a las 11 de la noche. O Anselmo entregó su alma al Redentor. ¿No? O algunos sarcásticamente dirían, ¿no? Anselmo partió al más allá a entrevistarse, etc. Bien, pero todos esos tres ejemplos le estoy diciendo en un lenguaje retórico, en un lenguaje figurativo, en un lenguaje de texto literario. En el texto no literario diré, Anselmo murió a las 11 de la noche. Anselmo dejó de existir a las 11 de la noche. Anselmo no aguantó las consecuencias de su enfermedad y murió a las 11 de la noche, o 11 de la mañana puede ser. Y algo más literario, diría, ¿no? Algo literario, voy a decir. La parca vino a las 11 de la noche.
Y Anselmo cerró los ojos. ¿Qué es la parca? La parca es el espíritu, es la imagen, o es el ente, o es el ser, como se diga, o es el espíritu que viene a dar el último golpe al que va a morir. ¿Cómo lo dibujan cómo lo dibujan los artistas a la parca? La parca viene con una capucha cerrada la cabeza y trae una guadaña. Una guadaña es un palo y encima del palo está amarrado una especie de cuchilla encorvada. Entonces, conversando con algunos pobladores en la serranía, de hace años no me decían, porque ahí, ¿por qué la serranía? Porque en el campo, en la sierra es lo que más, hay poca gente, está la naturaleza, entonces está sus creencias de las personas, sus tradiciones. Entonces un campesino, un señor, un trabajador del campo me decía, yo vi ese accidente, profesor. Y ¿a qué hora ha sido el accidente? 4:30 de la tarde. Venía el que iba a morir montado en la baranda del camión. Pero yo vi un espectro blanco, que se acercaba a él con su machete, dice él, ¿no? Pero es la guadaña, ¿no? Y lo golpea. Ese espíritu blanco lo golpeó y el señor cae. Él lo vio eso, pero para el resto de las personas simplemente era la persona que se caía de la baranda del camión en pleno movimiento y murió. Entonces, a la parca lo representan los artistas pues, como aquella persona cubierto de una vestimenta con una túnica cerrada, tapada la cabeza, pero llevando ese palo con su guadaña. Entonces, para el que va a morir, entonces, le da un golpe y cae y muere, pues, ¿no? Entonces, según dicen, algunos campesinos dicen, ¿no? ¿Quién es la parca? Es aquel ser que viene a darte el golpe y ahí mueres, ¿no? Claro que en la vida real estás muriendo por tu caída, pero ¿quién te empujó, quién te dio el golpe? Es la parca. La parca es sinónimo de muerte. Aprendiendo un poco de razonamiento verbal, parca es sinónimo de muerte. Literariamente le estoy contando, es aquel ser que da el golpe, ¿no? Entonces, y esto viene desde el mundo clásico, ¿no? El mundo clásico, cómo la gente ha empezado a cultivar su cultura. Entonces, más o menos, la literatura, el texto literario va al sentimiento subjetivo, o puede ser objetivo, ¿no? Pero cuando se lee un cuento ya no todo es subjetivo, también se va objetivo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, el explorador caminaba, no por aquella montaña, eso es objetivo, pero no deja de ser texto literario porque ahí en alguna parte va a haber lo literario. Y esos textos mínimos literarios engloban al todo. En cambio, cuando decimos, ¿no? Por ejemplo, las nubes presentan una belleza excepcional en el firmamento. A veces son blancas, muy blancas, cuando hay un sol bastante irradiante y libre. Entonces, se puede ver diferentes formas de nube, ¿no? De cumulonimbus. Las nubes cumulonimbus es cuando se acerca una lluvia o puede presentarse una tormenta de caída de aguas. Ese es un lenguaje no literario, diríamos científico, ¿no? Entonces, pero en lenguaje literario, ¿cómo se dirá eso? Las nubes. Bellas imágenes en el firmamento se observaban, como una acumulación de toneladas y toneladas de copos y copos de algodón. Pero cuando ustedes miran las nubes en un cielo abierto, que algunas veces es difícil, ¿no? Exceso de nubes, es tan blanco, 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 que diríase que son como algodones acumulados. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Estamos en comunicación, estamos en literatura justamente. Pues en el ejemplo que les decía, ¿no? Reiterativo, por supuesto, ¿no? En lenguaje denotativo, en lenguaje no literario, el búho es un animal, es una ave rapiña.
es carnívora, tiene un pico encorvado y muy filuda, con la cual y sus garras descarga rápidamente a cierto roedor y los consume. No, su cabeza es redonda, casi parecido semejante a los gatos, ojos redondos, ojos amarillos, muy relucientes. Ese es un lenguaje, un texto no literario. Pero en el texto literario, ¿cómo se dice? Al búho. El búho es el centinela de los cementerios, ¿no? Es el guardián de los malos presentimientos. Es la ave que trae el mensaje de la desdicha y la desgracia. Es lenguaje literario. ¿Sí? Entonces, en lenguaje no literario, ya les dije en un primer instante, ¿no? Entonces, dependiendo del sentimiento de las personas, ¿no? Es, por ejemplo, en un lenguaje literario, yo al Perú lo llevo en mi corazón, lenguaje literario, ¿no? Entonces, en el lenguaje no literario diré, me identifico con los símbolos patrios, amo a mi patria, lenguaje no literario. ¿Sí? Desde luego que en el contenido del lenguaje literario se insertan lenguajes no literarios, pero como ya es lenguaje literario, se sobreentiende que es parte de ello. ¿Sí? Cuando ustedes aprenden conceptos de biología, de las células, ¿qué es la célula vegetal? ¿Qué es la célula animal? Lenguaje no literario. ¿Qué es la física? ¿Qué es la química? ¿Cuál es la composición del agua? H2O. Es lenguaje no literario. Toda esa información matemática es lenguaje no literario. En cambio, el lenguaje literario sí cautiva, ¿no? Es cuando, por ejemplo, un caballero, y muchos caballeros le dicen a ciertas damas, ¿no? De tus manos, aunque sea el veneno. Eso es lenguaje literario. Sugestivo, ¿no? En la vida práctica, ¿quién va a tomarse un veneno? Pues el veneno es letal y te va a matar, pues, ¿no? Entonces, algunos caballeros, algo muy enamoradizos, sugestivos, suelen decir eso, ¿no? Entonces, un refrán, por ejemplo, ¿no? Un refrán, un pensamiento, es lenguaje, texto literario. En pueblo chico el infierno es grande. ¿Eso qué quiere decir? Lenguaje literario. Eso quiere decir que en pueblo chico todo el mundo sabe de la vida de todos. En pueblo grande, en una ciudad, por más que compartes cercano, vecino, tu departamento, tu cuarto, nadie sabe su vida. Es personal, poco se sabe, ¿no? Entonces los refranes, los pensamientos están en el texto literario. Y las definiciones y conceptos de cualquier materia están en el texto no literario. O cuando leemos la Constitución política, ¿no? Cualquier texto de geometría, texto de biología, texto sobre células, o los conceptos de comunicación, que es una oración, clases de oración, que son textos no literarios. ¿Bien? O la descripción de una laguna. Claro que en el lenguaje literario ya se insertan las descripciones. ¿No? Por ejemplo. Profe, ya va a acabar la clase en menos Ya, de un muy minuto. bien. Entonces, gracias por recordarme. Entonces, en esta clase hemos visto la diferencia del texto literario con el texto no literario. Y en la última parte, donde se iba a aprovechar bastante de su versión de ustedes sobre argumentación, he hecho recapitulación de ejemplos de texto literario, texto no literario. Hasta esta serie, como es tema, es clase de literatura, hemos argumentado. Muchas gracias y hasta el día de mañana. Profesor. Hasta mañana, profe.